Este es un ciclo de divulgación científica que organizan en conjunto el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, la Embajada de Francia en Argentina, el Instituto Francés de Argentina y la Alianza Francesa. Este es el café número 28 y junto con el anterior están enmarcados en un ciclo organizado por el Centro Cultural de la Ciencia, el C3, donde están ustedes en este momento, en una temporada que se llama Urbanotopías, que es la ciencia y el futuro de las ciudades. Y en la ciencia y el futuro de las ciudades tenemos una propuesta de actividades que continúa durante todo el mes de junio, en la cual tratamos de pensar, explorar, investigar a través de distintos formatos a los que están todos invitados. Está, creo que en algunas mesas, la propuesta de la temporada Urbanotopías, para que además de este café puedan venir viernes, sábados y domingos de 13 a 19:30. En este café tenemos dos invitados para abordar el tema de ciudades del futuro sostenibles para todos, miradas desde la agricultura y el abastecimiento de proximidad. Son nuestros invitados la doctora Julie Legal de la Universidad de Lyon, en Escuela Nacional Superior de Lyon, Escuela Urbana de Lyon en Francia, y el doctor Andrés Barsky del Instituto del Conurbano, Universidad Nacional General Sarmiento. Ahora voy a ampliar los datos de ellos. La dinámica es que ellos van a hablar unos 10 minutos cada uno de sus principales ideas para compartir con ustedes, y después vamos a abrir una serie de preguntas y debates con el público. Entonces, presento un poquito más a Julie. Julie es doctora en Geografía, como dije, en la Sorbona y Ciencias Sociales, y es especialista en análisis de procesos que fomentan la justicia agroalimentaria, redes de abastecimiento, gobernanza alimentaria, educación agroalimentaria, que apoyan a la agricultura familiar y el acceso de todos a una alimentación saludable y sustentable. Y Andrés es doctor en Geografía por la Universidad Autónoma de Barcelona, trabaja en la Universidad Nacional de General Sarmiento y es especialista en ordenamiento territorial de áreas periurbanas y políticas públicas de preservación de cinturones verdes de agricultura periurbana. Sigue su currículum, pero me parece más interesante conocer lo que ellos hacen a partir de las presentaciones. Antes de eso, una breve introducción acerca de la temática del café de hoy. Alimentar las ciudades y a sus habitantes es un desafío permanente, desde siempre. La gente necesita alimentarse y hemos pasado desde agriculturas muy personalizadas, donde las familias se alimentaban a sí mismas, a estas enormes ciudades en las que vivimos hoy y los problemas que esto genera. En este café, entonces, se propone poner en debate el rol que los recursos agrícolas juegan en la construcción de las ciudades del futuro, en base a un diálogo entre la teoría, desde la teoría entre los conceptos de sostenibilidad y justicia socioespacial, que ya nos van a explicar qué es esto de la justicia socioespacial. La agricultura de cercanía se ha transformado en una herramienta para la sostenibilidad, especialmente en las grandes regiones metropolitanas. Sin embargo, las políticas locales y las iniciativas sociales no dejan de evidenciar desigualdades, tanto en el campo como en la ciudad. Y en este tema de las desigualdades, este café se emparenta con el anterior. No sé si algunos de los que están hoy acá estuvieron en el de Ciudades Inteligentes, en el cual también se hablaba de toda esta cuestión de la digitalización, si democratiza o cómo en algunos casos agudiza diferencias. Entonces, este tema de las ciudades del futuro y las desigualdades, las inequidades y la justicia es un tema como recurrente en distintos campos del saber y de las prácticas. Entonces vamos a empezar con Julie. Con Julie, que me pareció así como muy interesante la propuesta que ella nos presentó, como dos conceptos, y que ella ahora los va a desarrollar, que tienen que ver con qué diferencias hay entre comer y comer bien. Con ustedes, Julie Legal. Bueno, muchas gracias. Gracias, Silvia, por la introducción. Buenas noches a todos. Desde ya quiero disculparme por los errores de idioma. Si hago errores de castellano, bueno,
espero que me disculpen, y voy a tratar de hablar entonces de estas temáticas de agricultura urbana y periurbana, y cómo sí podemos fomentar el acceso a todos a una mejor alimentación. Con mi presentación quiero como hacer 3 preguntas grandes que permitan después abrir el debate, y por favor no duden después en preguntarnos muchas cosas, que daremos ambos más ejemplos en las presentaciones. Pensamos más presentaciones con lanzamiento de temas, y después la idea es que vayamos aclarando con ejemplos en el debate, ¿no? La primera pregunta que quería hacer es ¿por qué alimentar a las ciudades es un desafío grande hoy? En el 2016 hay 8-15 millones de personas en el mundo que todavía sufren de subalimentación crónica, es decir, una persona por 9 personas, ¿no? Y hubo un aumento en el 2017 de ese número de gente que sufren de subnutrición por los eventos climáticos y también por los conflictos. Es histórico, ¿no? Siempre el hambre, la subnutrición, subalimentación bajó el nivel de número de gente, y en el 2017 hubo un crecimiento. Por otra parte, desde el 2008 hay más población urbana que rural en el mundo. O sea que alcanzar la seguridad alimentaria hoy significa resolver una ecuación que es cómo hay menos personas que producen para alimentar a más personas que comen sin producir. Eso es como algo muy importante para entender también cómo se vincula el recurso agrícola con la alimentación. Aclaro también 2 demás cositas. Primero, según la FAO, hay 500 millones de explotaciones familiares, o sea, de muy pequeñas explotaciones, que producen más del 80% de la alimentación que comemos. O sea que la alimentación de hoy está entre las manos de la pequeña agricultura familiar. Y las crisis alimentarias que más llaman la atención de los políticos, o sea que hasta diría que provocan reacciones políticas, son las crisis urbanas. Cuando hay hambre o cuando hay hambruna en el campo, van a ver que los gobiernos no se mueven. ¿Por qué? Porque, bueno, ustedes lo saben más que ningún otro país, creo, que cuando la gente urbana, que no tiene para producir, no tiene para comer, puede como sacar afuera un gobierno. Bueno, no hace falta que dé ejemplos de eso, creo. Entonces hay saqueos, y las crisis urbanas y alimentarias son las que despiertan el gobierno. Entonces, la inseguridad alimentaria de las ciudades es un tema más explosivo todavía que otras temáticas. Por todas estas razones, alcanzar la seguridad alimentaria es una temática muy vigente hoy en día, con el crecimiento demográfico global, con el crecimiento de la urbe, ¿no? Global, a nivel global. Sin embargo, por más que la población se vuelva más urbana, la inseguridad alimentaria es una temática urbana y rural. Es muy importante entender que tanto la parte agrícola como la parte urbana están involucrados en lo que es alcanzar la seguridad alimentaria a nivel global. Entonces, y también alimentar a las ciudades es un desafío que va a ir creciendo, y es un desafío que puede ser explosivo. O sea, muy, muy importante como por qué quisimos también hoy en día hablar de esa temática dentro del ciclo Urbanotopias y cómo pensar las ciudades del futuro. Bueno, la seguridad alimentaria es un tema clave para el futuro. La segunda pregunta que quería hacer es ¿cómo incentivar la seguridad alimentaria para las ciudades? Primero, hay como 4 puntos claves. El primer punto es que la seguridad alimentaria es un problema de cantidad. En la definición de la FAO es alcanzar un cierto número de calorías para llegar
a mantenerse de pie, ¿no? Entonces, y atrás del tema de la cantidad de nutrimentos, de calorías, está obviamente un tema de producción. Para llegar a la seguridad alimentaria hace falta una cierta cantidad de alimentos, o sea que tiene que ver con la producción alimentaria. Pero también la seguridad alimentaria es una cuestión de calidad. También eso está dentro de la definición de la FAO del 96, que fue un giro muy importante para la definición de la seguridad alimentaria a nivel global. El tema calidad tiene que ver tanto con un tema producción, a ver cómo producimos los alimentos que llegan al plato, define la calidad que vamos a tener, y también es un tema de control de los alimentos a lo largo de la cadena y de control de la inocuidad de los alimentos a lo largo de la cadena. Tercer punto para entender lo que es la seguridad alimentaria es un tema de abastecimiento. Hoy en día hay la cantidad suficiente de alimentos para alimentar a todo el planeta. No es un tema de cantidad de alimentos. El tema es un tema de que el alimento llegue al plato de todos. Y eso se define por un tema teórico, un concepto teórico que se llama los sistemas alimentarios, o sea que para entender la seguridad alimentaria hay que pensar en la producción, comercialización, transporte, distribución, en todo eso junto, si no uno no puede entender el abastecimiento, ¿no? O si, en Buenos Aires, bueno, nosotros con Andrés estuvimos trabajando tanto en la parte de producción como en los mercados mayoristas y como en los lugares de distribución minoristas. Muy importante trabajar el conjunto para entender cómo llegan los alimentos a los platos. Y el cuarto punto importante para tomar en cuenta es el acceso. O sea, los alimentos pueden ser disponibles, pero el poder comer depende del acceso al nivel monetario, al nivel económico, pero también al nivel movilidad, o sea, transporte. ¿Tengo auto? ¿No tengo auto para ir a buscar mis alimentos? ¿Acaso, o sea, necesito alguna ayuda para poder ir a comprar alimentos? Y también tiene que ver con lo cultural. Por ejemplo, puede haber que hayan productos que estén a mi alcance, tanto económico como de distancia, pero que no corresponden a mi forma de alimentarme. O sea, no son los productos que yo consumo. Entonces, acá hay un problema de accesibilidad a los alimentos. Todos estos aspectos dicen que los recursos agrícolas son obviamente la base de la seguridad alimentaria, pero hace falta pensar en todo lo que viene después de la producción para entender cómo alimentar las ciudades. O sea, dentro del análisis de la seguridad alimentaria de las ciudades, hace falta mirar todos los espacios que permiten abastecer a la ciudad y también hace falta mirar las relaciones entre los diferentes actores que nos abastecen, tanto los productores, los comerciantes, también los nutricionistas, los médicos, todos los que influencian nuestra forma de alimentarnos. La última pregunta que quería como tirar así como para pensar, lanzar el debate es ¿para qué estamos pensando en la seguridad alimentaria de la ciudad y para quiénes estamos pensando la seguridad alimentaria de las ciudades? Por una parte, las crisis alimentarias tipo la vaca loca, ¿no? O la crisis del pepino ahí europeo que vivimos, o de las lasañas de caballo que vivimos un par de años atrás en Europa, estas crisis generaron cierta desconfianza dentro del sistema productivo, que venía directamente de unas derivas del sistema productivo y productivista que tuvimos después de la Segunda Guerra Mundial para al inicio, ¿no? Lograr sacar del hambre y del trauma del hambre de la Segunda Guerra Mundial. Pero saliendo del trauma del hambre, con el sistema productivo que se puso en marcha, se generaron como derivas y dentro de esas derivas llegamos a las crisis alimentarias. Estas crisis hicieron que los consumidores pidieran más trazabilidad.
Y la necesidad de trazabilidad generó una nueva llegada de la agricultura de cercanía. O sea que la necesidad de trazabilidad redujo la distancia o pidió una reducción de la distancia entre los productores y los consumidores, y es una reducción de la distancia al nivel geográfico que hizo que se desarrollaron de nuevo la agricultura periurbana o urbana, y también pidieron una reducción de la distancia topológica entre los consumidores y productores, o sea, circuitos con menos intermediarios o hasta sin intermediarios. Entonces, las crisis alimentarias fomentaron una nueva llegada de la agricultura de cercanía. Por otra parte, la crisis ecológica de los años 70 puso en marcha nuevos paradigmas, y dentro de estos paradigmas salió el paradigma del desarrollo sostenible. Aparte, estábamos en una época de explosión de la urbe, ¿no? que provocaba también mucha angustia de qué va a hacer estas ciudades explosivas, y que aparte, o sea, especialmente en los países, por ejemplo, de África, que había mucho miedo de la explosión demográfica. Entonces se generaron nuevos modelos también para pensar la ciudad de mañana, y dentro de estos modelos se generó el modelo de la ciudad sostenible. Y la agricultura periurbana y urbana también jugó un papel muy fuerte para inventar esa ciudad sostenible. El tema es, ¿sostenible para quién? Cuando las estrategias políticas, también como las iniciativas sociales, generaron la llegada de nuevos planes de ordenamiento territorial para la agricultura urbana y periurbana, dejaron de lado muchísima población. Y hoy se agudiza cada día más el gap, el hueco, entre los que pueden comer y los que pueden comer bien, y también entre los productores que tienen acceso a los consumidores urbanos y los que no tienen acceso a los consumidores urbanos. Por eso, a mí me parece que la temática también de la importancia de la seguridad alimentaria es pensar para quién estamos fomentando esa ciudad sostenible. Y a ver cómo estamos dejando de lado muchos productores, también como muchos consumidores. Y el desafío no es tanto abastecer a todos los ciudadanos, sino abastecer a todos los ciudadanos con una alimentación en cantidad y en calidad. Y eso, obviamente para eso hace falta un debate político, lo que le va a explicar Andrés. Bueno, muchas gracias. ¿Hola? ¿Me escuchan? Bueno, muchas gracias, Julie. Entonces, Andrés, esperamos ahora tus palabras. Y dos preguntas que charlamos previamente era, ¿quién decide lo que comemos? ¿De dónde viene lo que comemos? Así es. Bueno, buenas noches a todos. Muchas gracias por su concurrencia. Un honor estar invitado aquí. Bueno, vamos a continuar un poco en la línea de análisis de lo que decía Julie para hacer algunas reflexiones que espero que sean de su interés. La primera cuestión, que no es menor, es pensar que la Argentina es un emirato productor de alimentos. Es decir, nosotros somos como una especie de emirato alimentario, se supone, ¿no? Pero fíjense lo que voy a decir, en el sentido de que se supone que producimos alimentos para 400 millones de habitantes, a eso me refiero. Es decir, tenemos una impronta fuertemente agroexportadora desde los inicios de la nación moderna, desde mediados del siglo XIX para acá. Entonces, cuando digo esto, ¿a qué me estoy refiriendo? Fíjense el ejemplo que les voy a dar. Los países petroleros como Venezuela, ¿sí?, que en este momento están en una crisis importante, la gasolina, la nafta, es muy económica. ¿Por qué es tan económica la gasolina? Porque justamente les sobra petróleo, ¿sí? En Venezuela, un litro de gasolina sale 3,5 centavos de dólar, no sale nada. ¿Por qué? Porque les sobra petróleo. Después eso hay una cantidad de desajustes en la economía, la dependencia que tiene Venezuela, la economía venezolana del precio del petróleo, y actualmente, bueno, el petróleo estaba muy bajo, entonces la economía venezolana está en una situación muy mala. Ahora se está recuperando un poquito porque el precio del petróleo empieza a subir. Bueno, dependen de ese precio, ¿no?, de esa situación. ¿Por qué digo esto?
Porque en este momento Argentina es un país productor de alimentos, donde los alimentos se supone que nos sobran, y sin embargo en Argentina los alimentos son de los más caros a nivel mundial. Entonces empecemos por acá. Es decir, ¿cómo puede ser que en un país como la República Argentina, agroexportadora con tradición, que se supone que es el equivalente a un Dubái o a un Emirato Árabe productor de alimentos, los alimentos aquí deberían ser muy baratos? Y sin embargo tenemos todo un sector, toda una economía, sectores de bajos ingresos, de medios bajos ingresos, que está en este momento con problemas para alimentarse bien. Lo que recién decía Julie. Muchos optan por la alimentación de mayor cantidad de sal, de harinas, ¿no es cierto? Lo que es de más bajo precio y que más le rinde a las familias. ¿Cómo puede ser posible esto en un país como la República Argentina, donde se supone que exportamos alimentos, insisto, para 400 millones de habitantes? Entonces este ya es un desajuste muy grande. Estamos hablando de un desajuste muy grande que es histórico en nuestro país, que tiene que ver con una cuestión muy conflictiva entre el campo y la ciudad. Daría para decir muchas cosas. Las distintas orientaciones económicas que hemos tenido a lo largo de la historia. Daría para una discusión muy política, muy histórica y por supuesto que generaría muchos puntos de vista. Pero lo que yo quiero decir con esto es que los alimentos, lo que quería decir es, si nosotros tenemos una situación en la que los alimentos son tan caros, hay un desajuste que se supone que se vincula con la macroeconomía y además con que los alimentos, como tienen precio de exportación, entonces nosotros deberíamos pagar esos alimentos a un equivalente al precio de exportación. Es decir, hay una tensión permanente entre el precio de exportación de los alimentos y lo que nosotros pagamos en el mercado interno. Ese es un tema de la macroeconomía y que es histórico en nuestro país y ese problema lo tenemos siempre. Entonces, como los alimentos están comoditizados, nosotros los pagamos el equivalente a un precio de exportación. Pero acá nosotros estamos en un ciclo del tema de ciudades, de urbanotopías. Por lo tanto, no estamos para pensar en la macroeconomía a ese nivel, sino más bien qué pasa con la ciudad y qué pasa con los alimentos que se producen cerca de la ciudad. ¿Y por qué es importante pensar en alimentos que están cerca o dentro de la ciudad o se producen intraurbanos o periurbanos? ¿Qué quiere decir esto? Adentro de la ciudad o en los alrededores de la ciudad, ¿no? ¿Por qué es importante eso? ¿Y por qué nosotros acá nos preguntamos por ese desajuste, en este caso, de la ciudad, que también contribuye al alto costo de los alimentos que comemos todos los días? Entonces, si nos preguntamos por la cuestión de los desajustes de la ciudad, como yo recién les decía, tendríamos que pensar en que alrededor de la ciudad hay un cinturón de producción que llamamos cinturón verde, cinturón hortícola, ¿sí? Y que es un cinturón que se forma alrededor de la ciudad y que aprovecha la ventaja de estar ubicado cerca de la ciudad para producir alimentos, y esa ventaja de localización es la que hace que pueda venderle al gran mercado consumidor que es la ciudad. Sin embargo, este cinturón productivo, que es muy valioso y que presta servicios no solo alimentarios a la ciudad, sino paisajísticos, ambientales, hay importantes unidades ambientales que pueden estar allí, humedales, es decir, hay toda una serie de complejidades alrededor de la ciudad, lo que llamamos periurbano, donde todas estas producciones primario-intensivas nos abastecen en gran medida de lo que comemos todos los días en nuestra ensalada. Es difícil calcular cuánto es responsable el periurbano de lo que comemos en una región metropolitana de 15 millones de habitantes como Buenos Aires, pero se supone que más o menos aporta entre el 20 y el 30% de lo que comemos todos los días. Con lo cual es importantísimo para pensar en la seguridad alimentaria que planteaba Julie. Y hay otro concepto que se usa mucho en los últimos tiempos, que es el de soberanía alimentaria. Y ahí vamos a esta otra cuestión. ¿Quién decide lo que comemos y de dónde viene lo que comemos? La soberanía alimentaria supone que nosotros, como habitantes de la ciudad, tendríamos que tener alguna incidencia en decidir qué comemos, de dónde viene y cómo comemos y qué calidad de alimentación tenemos. Y bueno, y que la ciudad como tal, como conjunto, como un conjunto donde hay tanta población, debería tener una incidencia en, como la ciudad comanda un sistema regional, la ciudad debería organizar de alguna manera lo que se produce alrededor. Sin embargo, en la realidad cotidiana lo que termina pasando es que el fenómeno de la especulación inmobiliaria alrededor de la ciudad es tan potente que pone en peligro este cinturón productivo alrededor de la ciudad. Es decir, hay un geógrafo de La Plata que se llama Horacio Bozano que denomina el periurbano cinturón de especulación inmobiliaria. Y no es un dato menor, porque justamente los mejores negocios inmobiliarios se hacen en la periferia de la ciudad. Porque no hay mejor valorización que pasar
lo que es tierra rural, suelo rural, a suelo urbano, o aunque sea ese potencial de valorización, dispara una valorización que incluso en algunos casos puede ser una inversión mejor que comprar LEVAX o comprar bonos, ¿no? En el mercado financiero. Es decir, hay un fenómeno especulativo muy fuerte alrededor de la ciudad. Hay mucho lote vacante que está esperando ser valorizado por la varita mágica de la valorización inmobiliaria. Entonces, el suelo se presta, también está muy mercantilizado el suelo alrededor de la ciudad. Y lo que pasa alrededor de la ciudad no es un detalle menor. ¿Por qué digo esto? Porque en el periurbano, en la periferia de la ciudad, se juega el futuro modelo de ciudad. Es decir, no es un detalle menor. El futuro de la ciudad se juega en la periferia. Entonces, y en ese sentido, en esa periferia, tenemos un cinturón productivo muy valioso, tenemos también patrimonio rural, todo lo que denominamos ruralidad, que está siendo amenazado por una urbanización no controlada y no planificada. Y este es un problema que no es solo de Buenos Aires, es un problema, yo les diría, de carácter mundial, que es lo que tiene que ver con la urbanización difusa, dispersa, no planificada, que a los entes públicos les cuesta mucho ir tratando de contener de alguna manera, ¿no? Entonces, para finalizar, dejar entonces, digamos, la inquietud por el lado de que los alimentos que se producen en los alrededores de la ciudad también son caros, porque también el cinturón productivo va siendo fragmentado y se va corriendo cada vez más afuera. Es decir, había quintas en el siglo XIX, había quintas acá en la ciudad de Buenos Aires. Después se fueron corriendo la primera corona, la segunda corona, y hoy actualmente lo que denominamos periurbano está en la tercera corona metropolitana. Por lo tanto, para ir a buscar lechuga o tomate, en muchos casos tenemos que viajar 90 kilómetros. Se supone que es una agricultura de cercanías. 90 kilómetros no me parece muy cerca. Entonces eso tiene que ver con el modelo de desarrollo de ciudad y de urbanización que estamos teniendo.